Hola Carla, buenos días. Gracias por la presentación. Y bueno, efectivamente este es el último taller del año y pues consideré que es importante platicar un poco acerca de estas recetas navideñas que son muy comunes en esta época. Y bueno, pues considerar que no es que sean malas, pero les voy a dar algunas recomendaciones e incluso algunas modificaciones de ellas para poder, pues si a ustedes les gustan implementar, puedan reducir también así el aporte calórico y de azúcar en su consumo durante sus fiestas navideñas. Y vamos a ver también por qué, pues algunas personas ganan peso en enero, ¿no? Pues puede parecer inocente a veces lo que no estamos comiendo, pero vamos a ver por qué se puede ganar peso en esta época. Entonces, voy a compartir mi pantalla y pues nada más si me indican que cuando se pueda ver, por favor. Ahí se puede ver. Todavía ya se ve. Perfecto. Muchas gracias. Pues muy bien, vamos a comenzar hablando de pues, algunas versiones saludables de alimentos y platillos navideños, es decir, como bien decía Carla al inicio, Navidad con sabor y salud, pues porque en realidad estas épocas pues siempre son pues muy bonitas y la comida está muy relacionada, como ustedes saben, en esta época también, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que en las fiestas decembrinas, ojalá y todos estemos como esta imagen, ¿no? También muy contentos, muy sonrientes, porque estas fiestas decembrinas precisamente son pues para compartir, para convivir y para disfrutar. Y la comida evidentemente está muy relacionada con estas tres palabras, ¿no? Disfrutar, convivir y compartir. Entonces, creo que al menos en México todos estamos muy relacionados con la comida. Los momentos más felices y más que más se recuerdan son alrededor de una mesa, compartiendo todos. Entonces, pues bueno, el hecho de vivir con diabetes no significa que no se va a disfrutar, no se va a convivir y no se va a compartir de los alimentos que se ofrezcan en estas fechas. Entonces, bueno, el objetivo de esta sesión, los objetivos de esta sesión son conocer el contenido nutrimental de algunos platillos típicos en temporada navideña. Vamos a ver, pues, qué es lo que tienen dentro, lo que solemos tener presentes en nuestra mesa y conocer propuestas que ayuden a disminuir la carga de calorías, de azúcares y grasas de platillos típicos navideños, ¿verdad? Es decir, no se trata de decir no comas esto o no comas el otro, ¿no? Sino más bien disfrutarlos, pero pues les voy a brindar opciones de modificaciones que pueden ayudar a mejorar o mantener el peso, si no se va a disminuir, por lo menos mantener el peso y sobre todo también controlar la glucosa en su sangre. Entonces, vamos a comprender primero qué es lo que pasa con la ganancia de peso con el consumo de alimentos. Si nosotros vamos a empezar a considerar que nosotros en un imaginario consumimos 500 calorías más al día. Es bastante factible llegar a consumir 500 calorías o más en un día. ¿Y qué pasa con esas 500 calorías consumidas adicionales al requerimiento de una persona al día? Bueno, esos 500 calorías, si yo las como diariamente por una semana, van a significar que comí 3.500 calorías adicionales al requerimiento diario y eso se traduce en medio kilo más de peso en una semana. Entonces, uno puede decir, bueno, es que en una semana puedo ganar fácilmente medio kilo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con ese medio kilo? Si yo continúo bajo esta dinámica, eso va a significar que en 2 semanas me comí 7.000 calorías de más. Y 7.000 calorías de más involucra ganar 1 kilo en 2 semanas, ¿no? Entonces, ya viendo con números, pues uno puede decir, bueno, lamentablemente es fácil ganar peso, ¿no? Entonces, si yo esto lo paso a un mes, significa que en un mes puedo llegar a subir 2 kilos. Y no necesariamente es de músculo, ojalá fuera de músculo, ¿verdad? Es de grasa principalmente. Entonces, aquí vemos que en un mes normalito puedo llegar a ganar 2 kilos. Pero ahora pensemos en la temporada navideña. Vamos a ver qué está pasando, porque algunas personas incluso pueden ganar hasta 6, 7 kilos de diciembre a enero, ¿no? Y uno dice, bueno, pero si en un mes, perdón, puedo ganar 2 kilos, ¿por qué gané
a 6 o 7 kilos en un mes o menos. Bueno, vamos a ver el aporte calórico de esos alimentos, por qué nos pueden hacer llegar a subir tanto de peso. Un punto importante aquí también es recordar que no es lo mismo una cucharadita cafetera, que lo menciono porque las recetas están con base a cucharaditas cafeteras versus una cucharada sopera, ¿no? La cantidad, evidentemente, de una cucharada sopera es el triple de una cucharadita. Entonces, las recetas modificadas van a verlas expresadas en cucharaditas. Muy bien. Eso es también por un lado. Otro punto importante es de considerar las tazas. No es lo mismo la taza medidora, que son 240 mililitros, a una taza que yo considere en mi casa, ¿no? Que puede ser hasta de 1 litro. Entonces, hay que pensar al hablar de tazas, en tazas medidoras de 240 mililitros. Bien, vamos a ver algunos platillos ahora. Eh, Vamos a comenzar por los romeritos, ¿sí? Los romeritos, pues obviamente sabemos que son muy ricos, pero ¿qué pasa con los romeritos? ¿Qué es lo que tienen? Bueno, pensemos en un tercio de taza. Recordemos esta taza medidora de 240 mililitros. De esa taza, un tercio de taza de romeritos que tiene una torta de camarón incluida, que esa torta de camarón tiene el tamaño de una palma de una mano de una mujer. Vean cuánto nos da. 660 calorías promedio, con 14 gramos HC es azúcar, 17 gramos de proteína y 62 gramos de grasa. Ahora, esos numeritos de arriba, vamos a verlos en cucharaditas porque es más gráfico para ustedes. Entonces, si yo me como solo los romeritos, es una cucharadita de grasa. Pero vean, cuando le agrego la tortita de camarón, son 9 cucharaditas de grasa adicional. O sea, aquí lo que involucra, lo que genera mucha grasa, uno puede pensar, sí, el mole, porque los romeritos tienen mole y también pues el mole tiene azúcar y grasa. Sí, pero tan solo del mole en ese tercio de taza, solo es del mole una cucharadita. La cuestión se vuelve con más consumo de grasa al incorporar la torta de camarón porque también está frita o está sofrita y empanizada en algunas ocasiones, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues el azúcar. El azúcar tenemos aquí, como les decía, por la parte del mole, 3 cucharaditas de azúcar. Ahora, ¿qué versión modificada yo les puedo recomendar? Misma porción, un tercio de taza, pero bajan las cantidades de azúcar y grasa. Y aquí, ¿qué es lo más sencillo? Pues no comer la torta de camarón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya vimos que ahí es donde se concentra la mayoría de la grasa. Entonces, bueno, pues los romeritos es prácticamente verdura, ¿no? Recordemos la verdura de los romeritos y el mole que contribuyen con la grasa y una cucharadita de azúcar, pero si le quitamos la torta de camarón, estamos bajando considerablemente el consumo de grasa de este platillo. Ahora, punto importante, vean lo que pasa cuando se acompaña con bolillo. El bolillo es un carbohidrato y el comerse el bolillo completo involucra comerse 8 cucharaditas de azúcar adicional. Entonces, imagínense si se comen la versión regular y comen además un bolillo acompañando los romeritos, pues están comiendo ahí 11 cucharaditas de azúcar. Entonces vemos ahí pues por qué puede llegar a haber una descompensación en el azúcar. Y bueno, al final vamos a ver un comparativo de calorías y van a ver cuántas calorías se puede una persona consumir en una cena navideña, por ejemplo, o una cena de fin de año. Vamos a seguir entonces. Ensalada de manzana, también muy típica de esta época. Aquí, pues generalmente se le pone piña en almíbar y media taza de esta ensalada de manzana, ¿cuánto nos está dando? Nos está dando 3 cucharaditas de grasa y nos está dando 7 cucharaditas de azúcar, porque acuérdense que lleva pasas, la piña en almíbar, lleva crema, aunque la crema es más grasa la grasa está dada por la crema que azúcar, pero es más que nada por las pasas y la piña en almíbar y la manzana, ¿verdad? Ahora, una versión modificada y es muy sencilla. Cambiar la crema por yogurt para disminuir la grasa y la piña en almíbar por apio. Sí, y muchos de ustedes pueden pensar, ¿el sabor no es igual? Claro, no es igual porque la piña en almíbar está altamente concentrada en azúcar, pero si estamos hablando o pensando en seguir disfrutando alimentos navideños con menos carga de azúcar y menos carga de calorías, pues por eso se brindan estas recomendaciones. Y al cambiar la piña en almíbar por apio,
pues prácticamente no estamos consumiendo azúcar adicional, solamente la de la manzana y ya, ¿verdad? Y bueno, aquí quizás un poquito de pasas, que no es significativo, pero el punto medular de la ensalada de manzana o lo que tiene más carga de azúcar es la piña en almíbar. ¿Sí? Aquí tenemos esta poquita carga de azúcar por la manzana per se. ¿Y qué sugerencias puedo brindarles cuando consuman ensalada de manzana? Usar sustituto de azúcar para endulzar, porque la ensalada de manzana regular generalmente se le agrega el almíbar de la misma piña en almíbar y eso eleva obviamente mucho el consumo de azúcar. Entonces, en lugar de usar ese líquido, pues usar sustituto de azúcar y acompañar con ensalada fresca de verdura, de lechuga, de pepinos, jícamas, que también es muy buena en esta época. ¿Por qué? Pues porque recordemos que el consumo de la fibra pues ayuda a disminuir también la velocidad de cómo se absorben los alimentos en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Entonces, si yo voy a comer esta ensalada de manzana, acompañarla de una ensalada fresca para incrementar el consumo de la fibra. Bien, vamos a ver ahora el bacalao. ¿Qué pasa con el bacalao? Pues el bacalao es pescado, efectivamente, ¿verdad? Y vamos a ver media taza de bacalao que nos puede brindar. Pero vean, nos da 5 cucharaditas y media, porque la última cucharadita está a la mitad, de grasa y 2 cucharaditas de azúcar. Entonces, bueno, no está tan cargado en azúcar, pero sí tiene más grasa, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene también esta grasa? En parte viene de las aceitunas, pero también recordar que el pescado también se puede, más bien no se puede, se hace con aceite. Aunque es aceite de olivo, pero también es grasa. Aunque es aceite de olivo, no necesariamente la cantidad en exceso es saludable. Entonces de ahí viene la grasa. Ahora, ¿qué versión modificada les puedo ofrecer? Pues que también le bajemos la grasa. El bacalao además es un pescado con alto contenido de grasa, entonces para bajar la grasa se puede modificar por guachinango o mero, ¿no? Que es otro tipo de pescado con menos grasa. Y aquí prácticamente se le baja la grasa a la mitad y se le baja un poquito del azúcar a la preparación, ¿verdad? Entonces, pero vean también, por ejemplo, en el caso de las calorías, o sea, las calorías de la versión regular de 379 se puede bajar a 222 y bueno, evidentemente eso también tiene un beneficio. Insisto, vamos a ver al final, les voy a mostrar una tabla donde pues se puede ver cuánto se puede llegar a consumir en una cena promedio de Navidad o Año Nuevo. Bien, otro punto importante de esta preparación, y siempre lo insisto, hay que dejar el bolillo de lado. El bolillo nos aporta muchas cantidades no solo calorías, sino nos aporta mucho azúcar adicional. Y si estamos cuidando el azúcar, bueno, pues comer bolillo, que parece algo muy inocente, nos puede elevar pues el azúcar en la sangre, porque son 8 cucharaditas, perdón, sí, 8 cucharaditas de azúcar adicional. Entonces, pues consumir bolillo acompañando los platillos puede elevar mucho tanto el aporte calórico como la cantidad de azúcar de los platillos y por tanto el azúcar en la sangre. Vamos a ver ahora el pavo. El pavo, aquí vemos en el comentario que el relleno con pasas o arándanos, papas, zanahoria es lo que se considera para este ejemplo como relleno, es decir, un relleno a base de carne que tenga pasas o arándanos, porque los arándanos, ojo, son también frutos deshidratados y todo lo que es fruta deshidratada tiene muchísima más azúcar que la fruta fresca. Entonces, si uno dice, bueno, es que voy a cambiar pasas por arándanos, sí, está bien, pero no porque sean arándanos se puede poner mucha cantidad porque también es fruta deshidratada. Entonces hay que considerar ojo con los arándanos también. También este relleno del ejemplo, pues tiene papa y tiene zanahoria. Y en mi porción de mi plato sería media taza de relleno junto con el pavo. Los números que ustedes pueden ver arriba en color rojo sería el equivalente al relleno. Entonces, si ustedes pueden ver, pues evidentemente el pavo pues no tiene azúcar, tiene proteína, grasa y las calorías. El problema viene cuando comemos pues adicional una cantidad de relleno importante que tiene pues más azúcar, ¿no? Por las pasas o los arándanos, por la papa y también la zanahoria. Y esos corresponden a los números rojos que ustedes ven en esta tabla. Si lo vemos en cucharaditas, ¿qué significa? Por el puro pavo es la cucharadita y media de grasa, ¿verdad? Porque pues recordemos tiene poca grasa, sobre todo si es la pechuga de pavo.
y tiene 3 cucharaditas adicionales de relleno. Entonces, pues aquí nos da la cantidad de 4,5 cucharaditas de grasa. Y con respecto al azúcar, pues nos da 4 cucharaditas. ¿Y de dónde viene? Si el pavo no tiene azúcar, pues viene nuevamente del relleno, de las pasas o los arándanos, de las papas y de la zanahoria que está cocida. Acuérdense que las verduras no son malas, pero también tienen azúcar, sobre todo cuando se cuecen. Entonces, si ustedes piensan en el sabor de una zanahoria cruda comparada a una zanahoria cocida, el sabor de la zanahoria cocida es más dulce. Lo mismo pasa con el brócoli, lo mismo pasa con las verduras, las espinacas, las acelgas. Cuando se cocinan, su sabor es más dulce porque todo el azúcar se concentra en los tejidos de la verdura. Y si ustedes piensan al contrario, en una zanahoria cruda, su sabor es más hacia lo insípido, ¿verdad? Y es porque el azúcar sí está ahí, pero no está concentrada en los tejidos de la verdura y entonces no, de la zanahoria, y por eso no es tan dulce. Entonces aquí el azúcar, las 4 cucharaditas de azúcar vienen o se dan por el relleno. Entonces nosotros podemos pensar que el relleno es algo como muy inocente, pero vean que nos aporta una buena cantidad de azúcar. Bien, vamos a ver la versión modificada. Aquí la versión modificada, pues sí tenemos igual la misma cantidad de pavo, la misma cantidad de relleno, pero el relleno no lleva pasas, sino que las pasas se sustituyen con nueces y o almendras. Recordemos que las semillas, las nueces, las almendras, los pistaches, los cacahuates, que son naturales, no japoneses, son alimentos que tienen grasa buena y proteína vegetal y no tienen azúcar. Entonces, al sustituir el relleno, en el relleno las pasas, los arándanos, la papa, incluso la zanahoria y ponerle nueces, almendras, pues eso disminuye obviamente el aporte calórico porque vean un relleno de la versión regular nos da 266 calorías en una taza versus 120, perdón, media taza versus 120 en la misma cantidad. Entonces, pues hacer estas modificaciones sencillas sí ayudan positivamente al consumo de azúcar y de grasa, porque de grasa, vean, pues ya bajan a 2,5 cucharaditas versus 3,5 y a la mitad de la cantidad de azúcar, porque le estamos quitando pues los alimentos ricos en azúcar al relleno. Nuevamente, aquí no acompañen con bolillo para que pues eso no estemos agregando azúcar adicional al platillo. Ahora veamos la pasta. También la pasta con crema y jamón es muy usual en esta época. Entonces pensemos en media taza de esta pasta ya preparada con crema y jamón. Y vean, esa media taza, y acuérdense, nuevamente, taza es taza medidora de 240 mililitros. Entonces, como si fuera una flanera, ¿no? De gelatina, esa es una media taza de pasta, un poquito más, ¿no? No es tan pequeñita. Pero en esa media taza tenemos 215 calorías. Ahora, que en cuanto a esa grasa y azúcar, pues tenemos 3 cucharaditas de grasa porque llevan crema, a veces llevan jamón, ¿sí? De ahí la proteína. Y 4 cucharaditas de azúcar porque la pasta por sí misma, acuérdense, es un cereal y los cereales tienen azúcar, ¿no? Entonces, no es un azúcar simple como la de las frutas, pero también tienen azúcar. La pasta tiene azúcar. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la versión modificada y en lugar de ponerle crema le pongo yogurt? ¿Sí? Entonces el yogurt, aparte que nos da otro tipo nos da proteína, porque la crema no nos da proteína, nos aporta una grasita que es más saludable y que aunque es yogurt y también tiene azúcar, le disminuye la cantidad de azúcar, ¿sí? Una cucharadita de grasa versus 2 de azúcar en lugar de 4 de la porción modificada, de la versión regular. Entonces, bueno, pues puedo comer la misma cantidad de pasta y créanme que una pasta con un poco de yogur natural griego tiene muy, muy buen sabor y pues es más saludable. Nuevamente lo pongo mucho porque es muy común acompañar la cena navideña con yogur perdón, con bolillo o con barras de pan, pero vean cuánto nos estaríamos ahorrando de consumo de azúcar si suprimimos el bolillo, ¿no? Incluso daría hasta para comer una porción adicional de pasta en la versión modificada si quitamos el bolillo. Entonces, bueno, ustedes deciden qué es lo que les conviene más, pero evidentemente comer el bolillo acompañando el plato fuerte no es la mejor opción. Ahora vamos con la parte de los postres, porque claro que están presentes, ¿verdad?
Tenemos el buñuelo en la versión regular. Una pieza mediana es como pensar en una tortilla de maíz, ¿sí? Una pieza de buñuelo regular que ya trae espolvoreado azúcar. Bueno, vean, tiene 280 calorías y tiene 35 gramos de azúcar. O sea, tiene mucho, pero aparte que porque es el cereal en sí, también por el azúcar espolvoreada que le ponen y además puede ser o azúcar y o piloncillo. Acuérdense que el piloncillo pues también es un azúcar de rápida absorción, entonces, pues evidentemente eso eleva mucho la cantidad de azúcar. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo vemos en punto de vista de cucharaditas? La grasa son 3 cucharaditas, porque acuérdense que se fríe. Y también tiene 6 cucharaditas de azúcar, por lo que les decía, ya sea el azúcar que se les polvorea o el piloncillo, y por el cereal por sí mismo, pues ahí tenemos las 6 cucharaditas de azúcar. Ahora, ¿qué podemos hacer con respecto al buñuelo? En realidad con el buñuelo, la fórmula tradicional no se puede cambiar porque si no, no se inflan o sí, no se preparan bien. Aquí lo que se sugiere pues es la cantidad, ¿no? En lugar de una pieza, pues comer media pieza y evidentemente se reduce todo a la mitad. Aquí, perdón por el error porque puse comentario crema versus yogur porque tomé la tabla de la diapositiva anterior, pero aquí no va, ¿no? Entonces aquí realmente con el buñuelo es nada más la porción porque no se puede cambiar la forma tradicional, porque no se puede inflar el buñuelo, ¿no? Y bueno, aquí obviamente al cambiar la porción, pues estamos reduciendo a la mitad la grasa, a 1,5, y 2 cucharaditas de azúcar. Obviamente aquí también lo que se recomienda es pues tratar de no espolvorearlo con azúcar y si se le va a poner piloncillo, pues que sea un hilito encima, nada más para darle un toque de sabor, no que esté sumergido en piloncillo porque evidentemente eso trae mucha carga más de azúcar. Eh, ¿Qué pasa ahora con el ponche? Pensemos en el ponche, ¿verdad? Porque esto también es muy, muy tradicional. ¿Qué es lo que tiene el ponche regular? Pues tiene tejocote, caña, guayaba, ciruela pasa, manzana, jamaica, piloncillo. Sí, son ese tipo a veces, bueno, manzana también le ponen, de frutas que vienen incluidas en el piloncillo y que le dan el sabor, perdón, el ponche y que junto con el piloncillo dan ese sabor característico entre ácido y dulce. Pero vean, también tiene una importante cantidad de azúcar. En esa taza de ponche, o en ese jarrito de ponche, como el que ustedes ven en la foto, tiene 36 gramos de azúcar, o sea, tiene bastante azúcar. Ahora, ¿qué se puede hacer con el ponche? Bueno, primero que ustedes vean cuál es la cantidad de grasa que tiene y que tiene también 6 cucharaditas de azúcar, ¿sí? Entonces también no nos salvamos de tener un poquito de grasita ahí y obviamente de azúcar, ¿verdad? La versión modificada sería igual una taza, pero aquí lo que se dice es mismos ingredientes, pero usando 50% de piloncillo y 50% de sustituto de azúcar. Ahora, ojo con el sustituto de azúcar porque no todos funcionan igual. Hay unos que no se toleran para el calor. Específicamente el fruto del monje y la sucralosa son sustitutos de azúcar que sí se pueden meter, o sea, se pueden cocinar o se pueden someter a altas temperaturas. Entonces aquí pues usar las mismas frutas, porque las frutas son las que con su jugo, su pectina, dan el sabor dulce. Y sí poner el piloncillo, pero la mitad de la receta y lo demás ponerlo en sustituto de azúcar. Y eso evidentemente pues ayuda a modificar la receta, ¿verdad? Al sustituir con sustituto de azúcar, valga la redundancia, se disminuye la cantidad de azúcar de esta preparación. Ahora, vamos a ver porque cuando estamos en las cenas navideñas o en las cenas de Año Nuevo, pues nos gusta comer como un poquito de todo, ¿verdad? Entonces, aquí yo lo que les puse en este menú completo es un ejemplo de lo que se aportaría de calorías, de azúcar, grasa, de proteína. Si yo en una cena comiera un poquito de todo del menú o de los platillos que previamente les comenté, porque son pues por media taza de romeritos, media taza de ensalada de manzana, media de bacalao y así sucesivamente, de la versión regular. Entonces, vean, si ustedes prueban, como dicen, es una probadita de todo y comen de todos los platillos que vimos previamente en esa cantidad, en la versión regular, en esa cena estarían consumiendo 2,377 calorías, solo en esa cena. Ahora, ¿eso en cuánto equivale a cucharaditas? Equivaldría a 34 cucharaditas de azúcar,
¿sí? Que es bastante, y 32 cucharaditas de grasa, también es bastante. Y abajo dice 10 unidades internacionales. UI son unidades internacionales y se refiere a las personas, si alguien aquí está usando insulina de acción ultra rápida, eso significa cuánto de unidades de insulina tendrían que inyectarse para poder cenar lo que vimos previamente en las cantidades que también se refirieron. Y vean, nada más para, como si alguien aquí está usando insulina, ¿verdad? Significaría que tendrían que comerse para cada uno de estos platillos estas unidades de insulina que vienen referidas aquí y que hacen un total de 10 unidades de insulina. Es decir, una persona que vive con diabetes, que se inyecta insulina previo a sus alimentos para comer una cena navideña con un poquito de todo, tendría que aplicarse 10 unidades de insulina para poder cenar esto, porque prácticamente es en la cena. De lo contrario, pues su azúcar se elevaría mucho en su sangre posterior a la cena. Entonces, pues aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, esto especialmente nada más un punto de referencia para personas que se aplican insulina antes de los alimentos, pero vean la cantidad de azúcar y la cantidad de grasa que se consume en una cena navideña promedio, ¿verdad? Es bastante cantidad de calorías. Ahora, de acuerdo a la versión modificada que yo les presentaba, que tenemos aquí los mismos platillos en la versión modificada y bueno, vean, ahorita les voy a mostrar una tabla para que lo vean más todo junto, pero vean, son 22 cucharaditas de azúcar y 12 cucharaditas de grasa y son 1170 calorías. Sí, también es una importante cantidad de calorías. No quiere decir que las versiones modificadas son de libre consumo o que son light, ¿verdad? Pero sí se disminuye la cantidad de azúcar, perdón, la cantidad de calorías de la cena, mismos platillos, pero con la versión modificada. Y para las personas, si hubiera alguien aquí que utilizan insulina, pues aquí la cantidad de insulina para comer todo esto serían 7 unidades de insulina, o sea, 3 unidades de insulina menos que la versión regular. Obviamente, desde el punto de vista para el control es bueno y ayuda a disminuir la cantidad de insulina que se apliquen. Ahora, vamos a ver un comparativo para que ustedes lo vean ambos menús, el regular y la versión modificada. Pero antes de eso, vamos a recordar lo que veíamos al inicio. Si yo consumo 500 calorías al día, todos los días, por una semana, eso significa que puedo aumentar medio kilo de peso en una semana, porque me comí 3.500 calorías adicionales a mis requerimientos por 7 días, ¿no? Una semana. Eso perdón, eso en 2 semanas son 7.000 calorías de más. Es decir, con ese equivalente a comer 7.000 calorías de más, que son en 2 semanas, ya puedo elevar mi peso 1 kilo más en tan solo 2 semanas. Y nuevamente, si eso lo traduzco a un mes, significa que en un mes puedo subir 2 kilos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí podemos ver que empezamos a tener ya los problemas pues porque puedo fácilmente, si yo estoy comiendo 500 calorías de más en esta temporada navideña, porque acuérdense también que hay posadas, comidas de trabajo, cenas de trabajo, cenas familiares, porque no se van a ver en Navidad, entonces se ven antes, etcétera. Entonces, la ganancia de peso en esta época es relativamente sencillo, lamentablemente, pues porque estamos consumiendo fácilmente más de 500 calorías en un día. O a lo mejor un día no me comí las 500, pero en otro día me comí 1.000, ¿no? Entonces, pues por eso es fácilmente ganar peso en esta época. Ahora vamos a ver la comparación. Aquí ya están ambos tipos de menús, tanto la versión regular como la modificada, y aquí ven en la versión regular 34 cucharaditas de azúcar versus 22 en la versión modificada, 32 cucharaditas de grasa en la regular versus 2 en la grasa, o sea, sí se bajan bastante las cantidades de tanto azúcar como de grasa. Vean el aporte calórico, 2.377 comparado a la versión modificada de 1.170. Y para personas que usan insulina de 10 unidades, pues baja a 7 unidades, que también es un punto considerable. Entonces, insisto, la versión modificada no significa que son alimentos light, significa que al hacer pequeñas modificaciones en ingredientes de las recetas, pues tengo beneficios tanto en la disminución de azúcar, grasa y calorías en este tipo de platillos, ¿sí? Entonces, si yo me como 500 calorías al día nuevamente, a la semana pues me comí 3.500 y aumenté medio kilo más en una semana. Y ahora pensemos, si yo de la versión modificada, versión regular,
que son 2.377 calorías en una cena de Navidad o cena de Año Nuevo. Pero en México es muy común el recalentado, ¿verdad? Y creo que eso sabe mejor que la misma cena de Navidad o Año Nuevo. Y comimos una porción similar a la noche anterior. Vean, serían 2.377 calorías por dos, ¿no? La Navidad o Año Nuevo más el recalentado significa que en 2 días me estaría comiendo 4.754 calorías, que es bastante en 2 días, ¿sí? Ahora, pensemos si el requerimiento, porque esto varía de persona a persona, pero si el requerimiento de una persona son 1.200 calorías por día y se está comiendo 4.754 calorías de 2 días, eso en realidad es el requerimiento de 4 días. O sea, una persona que tiene un requerimiento de calorías de 1.200 por día puede estarse comiendo en solo 2 días lo que tendría que comerse en 4 días. Entonces ahí vemos, pues, por qué es relativamente sencillo, y no quiere decir que esté bien, al contrario, está mal, que se gane tan rápido peso en esta época, pues porque el aporte calórico de los platillos de esta época es bastante importante. Ahora vamos a ver la versión modificada, ¿verdad? Que ya vimos que sí tiene beneficios en el consumo de grasa, disminución del consumo de grasa, azúcar y calorías. Pero entonces pensemos si ya estoy viviendo con diabetes, ¿qué va a pasar con esas modificaciones en la dieta que voy a hacer que serían muy buenas? Entonces, primer punto, pues recordar que no debemos dejar de lado la comunicación con el doctor aún en esta época porque puede haber alteraciones en el azúcar importante. ¿En qué sentido? Pues que a lo mejor yo, si estoy comiendo de más, necesito hacer ajustes en la dosis o incrementar la dosis hablando específicamente de insulina, pero también de medicación oral, o tal vez la tenga que disminuir, ¿verdad? Pero nuevamente aquí, ¿quién es el que me va a ayudar para saber si lo que estoy consumiendo me está afectando directamente? Pues es mi medidor de glucosa, ¿verdad? Porque también en esta época, aunque se insiste mucho en hacer ejercicio, es difícil. Sí, hay gente que no le gusta salir a hacer ejercicio en esta época porque además tiene muchos compromisos, tanto laborales como familiares, etcétera. Entonces, no hacen ejercicio, que sería lo que pudieran ayudar a disminuir, pues, todavía este aporte calórico, a que se quemaran esas calorías de más, pero no es una época en la que generalmente se haga ejercicio. Entonces, seguramente lo que se está consumiendo pues está elevando la glucosa y quizás se necesite hacer ajuste en la dosis. Obviamente el único profesional de la salud que puede decir esto es el médico, pero yo en mi casa, la manera en que puedo ayudarme para conocer qué efecto están teniendo los alimentos en mi cuerpo, y lo hemos platicado en otras sesiones, pues es el medidor de glucosa, ¿no? Es esta guía, esta brújula que va a ayudarme a saber si este alimento me funciona o no me funciona, ¿no? O que a lo mejor si se me antoja comer en lugar de la pasta con jamón, me puedo comer doble porción de romeritos, por ponerles un ejemplo de la versión modificada, ¿qué tanto me va a afectar eso? Entonces necesito ir conociendo cómo reacciona mi cuerpo y ante el consumo de alimentos y pues el glucómetro es método, es este equipo, que es la única manera de que yo pueda conocer el efecto de los alimentos en mi cuerpo y más en esta época navideña. Ahora, ¿qué más recomendaciones les puedo brindar para todavía mejorar más el consumo más saludable de alimentos en esta época navideña? Pues acompañar los platillos con verdura o ensalada. Acordémonos que la verdura o la ensalada a base de verdura, no de fruta, pues tiene más fibra, menos azúcar y eso ayuda a que los azúcares del resto de los alimentos no se absorba con tanta rapidez. También es importante no consumir sal en exceso, porque también algunos platillos pueden tener mucha sal y las personas si, viven con diabetes generalmente también tienen problemas de la presión arterial elevada. Entonces, pues consumir sal en exceso no ayuda para mejorar su salud. Y recordar que no hay alimentos buenos ni malos. Todo va de la mano con la cantidad de alimentos, ¿no? Entonces, aquí no, en esta sesión no hablamos de quitar el consumo del bacalao o del pavo con relleno o del ponche incluso, ¿no? O sea, sino más bien hacer estrategias para mejorar o disminuir el aporte de que no es bueno para la salud, ¿no? Calorías, azúcar, grasa. Entonces, no hay alimentos buenos y malos. Va de la mano con la cantidad muy importante y también de los ingredientes que yo le ponga a mi receta.
Otras recomendaciones es prefiera agua natural o mineral, Jamaica, o con sustituto de azúcar o de limón, por ejemplo, en lugar de refresco y sobre todo si es refresco con azúcar, ¿verdad? Porque si ya vimos que tan solo por consumir una pieza de bolillo se me puedo comer 8 cucharaditas de azúcar, imagínense si además tomo azúcar en una bebida. Entonces hay que quitar los azúcares adicionales y más los azúcares líquidos, porque también los azúcares líquidos pues afectan directamente el azúcar en la sangre. Cheque su glucosa pre y postprandial, o sea, prealimentos, después de alimentos, para que conozca el efecto de los platillos y sobre el control de la diabetes, porque si no, después podemos estar cenando muy abundante el día 25, el recalentado del día 26, el 31 y el 1 de enero, pero después ya me estoy sintiendo mal, ¿no? Se me está subiendo la glucosa y no sé de por qué es. Entonces hay que checar bien la glucosa, pues antes de esa cena, sobre todo la cena importante, Navidad, Año Nuevo y después para ver qué efecto hay, ¿no? Otra recomendación que no está aquí, pues también sería tratar, si estamos en una reunión muy amena, después de haber cenado, pues bailar, ¿no? Hacer algo de ejercicio para que se aproveche bien el azúcar y se queme, ¿no? Y no se suba tan rápido el azúcar en la sangre. Recordar también, la diabetes no tiene vacaciones. El cuidado de la diabetes es 24 días, 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo también lo veo con mis pacientes en enero, sobre todo cuando van a las consultas, traen espacios en blanco en la parte del monitoreo y cuando les pregunto por qué lo hicieron, me dicen, es que estuve de vacaciones. Ah, pues la diabetes también seguro se fue de vacaciones a la playa y por eso no se checaron la glucosa. Y eso es un error, ¿no? La diabetes no tiene vacaciones y las vacaciones, de hecho, es un punto considerado por la clínica Joslin en Estados Unidos como eh, como un momento especial que también se tiene que prestar atención a la diabetes porque en las vacaciones se altera el ritmo, la rutina normal. Entonces hay que prestar atención a mayor consumo de alimentos, o mayor actividad física o menor actividad física, es decir, la rutina cambia y también por eso el automonitoreo tiene que tenerse presente durante las vacaciones. Entonces, la temporada navideña no es para que el glucómetro esté guardado en un cajón, sino también que ustedes se chequen su glucosa en forma periódica. Y finalmente, pues recordar que vivir con diabetes sin checar la glucosa en la sangre es como caminar por una cuerda floja, intentando cruzar al otro lado con los ojos cerrados. Imagínense qué grave, ¿no? Inevitablemente puedes lastimarte. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos atreveríamos a hacer lo que está haciendo la persona en el dibujo y con los ojos cerrados, o sea, es un altísimo riesgo de muerte. Y eso, con eso quiero traducirles que checar la glucosa, no checar la glucosa, vivir con diabetes sin checar la glucosa es como estar como esta persona aquí, en una cuerda floja, con los ojos cerrados. Es sumamente importante checar la glucosa porque es la única forma de conocer su diabetes y evitar complicaciones a largo plazo y no lamentarse porque después ya hay problemas en pies, en riñones, en ojos, etcétera, ¿no? Entonces, checar la glucosa en esta época navideña pues también es de suma importancia. ¿Sí? Bien, entonces, pues yo déjenme ver si aquí tengo alguna pregunta, alguna duda. Y pues yo les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta, les dejo aquí mi correo para que les pueda responder sus preguntas independientemente de las del chat, que veo que por aquí hay algunas preguntas. Y René nos hizo una pregunta, dice, entonces, ¿sustituir arándanos en vez de pasas en la ensalada no ayuda mucho? Gracias por la pregunta, René. No, efectivamente no, porque tenemos el concepto de que los arándanos son saludables. En realidad, todas las frutas, todas las verduras, todos los alimentos son saludables, pero en exceso son malos. Y las frutas deshidratadas, como los arándanos, hacen el mismo efecto que las pasas. Entonces, no, realmente no ayuda mucho. Y no son de libre consumo tampoco. Gracias, Vane. Ujú. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, y en lo que se animan, oye, Vane, entonces, por ejemplo, para los arándanos y las pasas, la medida sería como pusiste en la, o sea, la palma de la mano para las semillas, ¿o? Sería para una porción pensemos de mi ensalada de manzana o si me la voy a comer así solitos, pues Ujú. la verdad sería una cucharadita. Y por eso hacía mucha mención al inicio que una cucharadita es una cucharadita cafetera, ¿no? ¿Por qué? Ok. Porque tiene una alta concentración de azúcar todos los frutos deshidratados, pasas, arándanos, manzana,
orejones de manzana, orejones de pera, todo eso tiene muchísimo azúcar. Ujú. Muchas gracias, Vané. Y aquí Karina nos dice, muy buena información y tips, serán de mucha utilidad para medir porciones. Muchas gracias. Al contrario, Karina, gracias a ti por estar aquí conmigo en esta sesión y la idea es esa, que les sea útil la información y que la podamos aplicar, ¿no? En nuestro día a día y más Sí, en esta época. sí, digo, yo estaba viendo bueno, toda la presentación y estaba así con cara de, "Ah", así, no. Y aparte por media taza la porción, o sea, digo, digamos que yo no como romeritos, no como pavo, como muy poquito, pero pregúntame cuánto como de bacalao. Ahí ya me eché las 2000 más de las 2000 calorías. Sí, eso pasa, ¿no? Y es que el problema es ese, ¿verdad? Que nos confiamos y después de en enero decimos por qué subí tanto de peso, ¿no? Ya vimos por qué puede ser. Ujú. Exacto. Y bueno, Karina también nos dice, llegué unos minutos tarde, ¿lo podremos ver después? Sí, a las 5 de la tarde tenemos otra sesión de este mismo taller para las personas que entraron un poquito tarde y no vieron desde el inicio. Y bueno, también lo grabamos y lo subimos a nuestro canal de YouTube. Entonces, ya sea que se conecten más tarde o que en unos 2 días lo revisen en YouTube, ya tendremos la grabación de este taller. Y bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, una duda que quisieran compartir? Creo que ya no. Listo. Bueno, pues Vane, muchas gracias por este taller. La verdad sí pues no tenía pues como la conciencia, ¿no? De pues todo lo que en estas fechas pues nos estamos comiendo. Y luego sí, nos estamos quejando, ay, es que ya subí 2 kilos o hasta más, ¿no? Algunas personas. Ujú, exactamente. Sí, Pero esa es la idea. Ojalá que les haya sido de utilidad a todos. bueno, pues muchas gracias y nos vemos a las 5. Claro que sí. Gracias a todos. Buen día. Gracias a todos, buen día, bye. Bye.